sabe. Bueno, que espero que esté ocurriendo. Bien, entonces ahora sí, estamos todas presentes, somos justamente hoy, nos toca ser 4 mujeres en este segundo encuentro de Diálogos de Futuro, que es muy importante el segundo encuentro porque ahora sí pasa a ser un ciclo. La vez pasada fue el primero, la inauguración, buenísimo, pero bueno, ahora que hay un segundo, arrancó el ciclo, que seguirá, cada 2 semanas tendremos un diálogo con este mismo formato, y esta vez nos toca decidimos invitar eh, como primera mujer en este ciclo a Cora Ruiz Tena para conversar sobre juventudes en plural. Así como lo escuchan, es en plural a propósito, porque vamos a hablar justamente de la diversidad que hay en ese concepto de juventudes y las tensiones y paradojas que generan la política pública. Y a Cora la conocimos con Noé porque ella cursó la maestría de Administración Pública de la UBA, eh, y previamente recién nos acaba de recordar toda su trayectoria, un máster en Juventud y Sociedad, es politóloga además, pero tiene una maestría en la Universidad de Girona sobre este tema en particular, y actualmente es consultora y facilitadora en temas de género y juventud, pertenece a la red de politólogas, eh, y tuvimos intercambios muy divertidos y muy productivos cuando estábamos en este rol de profesoras-alumna, y ahora está participando en esta transmisión desde Barcelona, Cora, y vamos a trabajar con este mismo formato que utilizamos en el primer diálogo, que es una entrevista que es fruto de una conversación previa. No es un guión, pero sí es una conversación previa que han tenido Mechi y Cora, que genera esto que vamos a compartir ahora. ¿Mechi? Me desmuteo. Gracias, Mercedes. Bueno, gracias, ¿no? Y un placer, Cora, compartir este espacio con vos. Realmente anoche y en estos días hemos tenido un intercambio muy fluido e interesante. Hemos podido hacer un recorrido por tus trabajos que realmente representan grandísimos aportes a temáticas que son de vigencia y de interés general. Pero bueno, vamos a arrancar con las preguntas, con la conversación. Contanos, Cora, ¿qué significa las juventudes en plural? ¿Por qué el plural? Bien, muchas gracias, Mechi. Primero, quiero agradecer mucho este espacio y que sea la segunda invitada en este encuentro, en este ciclo de diálogos a futuro. Es un auténtico privilegio. Con Noemí y Mercedes, que fueron mis profesoras en la maestría, y a Mercedes, que tuve el honor de conocerla en estos días. Así que muy agradecida por este espacio. Esto de las juventudes en plural, que podría significar o puede parecer medio redundante, los estudios en los países se establece un rango de edad que en Argentina es de 15 a 29, pero varía dependiendo del país de América Latina. Pero, ¿por qué hablamos de juventudes en plural? Porque en realidad no queremos simplificar la complejidad que significa las trayectorias y la heterogeneidad de estas trayectorias juveniles, ¿no? No queremos que sea como un dato que a priori define una realidad de cómo debería ser joven. Por eso la necesidad de hablar de juventudes, y además le agregamos en plural, porque no existe una sola forma de ser joven, y además por eso hablamos e introducimos el concepto de la interseccionalidad, que significa que tenemos que tener en cuenta cruzar lo que significa ser joven con estas relaciones de poder desiguales de género, sociales, económicas, étnicas y demás. Entonces, quiere decir que no es lo mismo ser joven en Capital Federal, ¿no?, que ser joven en el departamento de Orán, en Salta. O no es lo mismo ser una mujer joven que un varón joven. Digamos, existen diferencias en estas identidades que
también reflejan esta heterogeneidad. Y además es importante, no sé si me avanzo a lo siguiente, pero cuando hablamos de juventudes, muchas veces bajo este supuesto plural, hegemónico, ¿no?, que en teoría habla de esta diversidad de trayectorias, lo que hacemos es invisibilizar las experiencias de las mujeres. Esa complejidad del espacio sociocultural, de lo que significa ser mujeres y varones, y esas relaciones de poder desiguales que implican esas trayectorias diferentes. Entonces es importante salir, ¿no?, de este sujeto universal masculino, hegemónico, que además supuestamente también es heterosexual, y salir de estos enfoques dicotómicos, ¿no?, de femenino-masculino, para no reducir la existencia de la diversidad de trayectorias, vivencias y experiencias de lo que significa ser mujeres, y además que está grabada cuando hablamos de una identidad de género disidente o una orientación sexual distinta. Gracias, Cora. Y conversando también vos, me comentabas que has hecho una revisión crítica de la mirada adultocéntrica preponderante a la hora de diseñar políticas públicas en materia de juventudes. Si nos podés contar algo de esto. Sí. Cuando hablamos de esta diversidad de juventudes, lo que vemos es que en las políticas públicas sigue existiendo una mirada adultocéntrica, es decir, una mirada desde las personas adultas que ubican a las juventudes, ¿no?, como supuestamente problemáticas o supuestamente malos, ¿no? Y es importante esta aclaración porque lo que hace es reducirlas a enfoques, ¿no?, de inclusión, exclusión o enfoques de riesgos. Y además, si volvemos a hablar de esta diversidad de trayectorias, ¿qué nos pasa? Que en estos enfoques supuestamente problemáticos, ¿no?, y que supuestamente también son universales, corresponden a ámbitos identificados como masculinos, ¿sí? Por ejemplo, delincuencia, drogas, pobreza, y el único tema que nos queda a las adolescentes, a las jóvenes, a veces voy a utilizar jóvenes como identidad política, este concepto, también un poco como para provocar, es el embarazo adolescente, que pareciera, ¿no?, que es el único poder social otorgado a las mujeres y no a todas, ¿no? Porque si hablamos de privilegios, también es a determinadas mujeres que se le otorga este poder social. No es lo mismo para las mujeres de pueblos originarios o las mujeres afrodescendientes. Entonces, y además, si hablamos de este enfoque, también desde determinados espacios, ¿no? Por ejemplo, uno es ministerios de seguridad y demás, se habla de, priorizan enfoques punitivos, ¿no? Pareciera como para combatir delincuencia juvenil y demás, y también desde otros determinados ministerios más de desarrollo social y demás, lo que hacen es priorizan prevención de las violencias y estas miradas de dicotómicas entre víctimas o victimarios, que ahí también invisibilizan dónde están las mujeres en este contexto, las jóvenes, dónde se encuentran, ¿no? No incluyen el enfoque de género. Entonces, resultan ser como políticas más sectoriales, excepto si hablamos de instituciones especializadas más en juventudes o desde la sociedad civil, que sí que ahí hay un enfoque más de las juventudes como sujetas de derechos y que además también las ven como esta mirada de agentes de cambio, agentes de la transformación social y de todo ese poder de transformación de las realidades que tienen. Entonces, lo que vemos es que no se incluye una mirada como transversal de las juventudes en las políticas públicas, sino más bien sectorizadas y en estos enfoques más de riesgos, exclusión social, y que además muchas veces son en lo teórico o en el discurso, pero luego cuando vemos en la práctica
están vaciadas de fondos en estos aspectos. Así que eso también es una de las tensiones que se observan. Vos, Cora, que también abordás el tema de género y del activismo político feminista, también aludías a ciertos niveles de evolución, ¿no es cierto?, de lo que sería el colectivo de juventudes y el colectivo de mujeres, en lo que respecta a la incidencia en la formulación de políticas públicas. Si nos podés comentar algo sobre este punto. Sí, lo que vemos, para contextualizar a qué nos referimos, los movimientos feministas, ¿no?, los feminismos, desde el 2015 hacia adelante, no ni una menos argentino, significó una ampliación de los feminismos con la entrada masiva de muchas adolescentes y jóvenes habitando el espacio público, hasta el punto que algunas autoras como Donna Barrancos habla que se rompió la capilla sixtina del feminismo. Otras como Diana Mafia hablan que hay una disrupción generacional desde el 2015, y además es una gota que corre por toda América Latina. Podríamos hablar de también cómo las adolescentes y las jóvenes en Chile, ¿no?, defendieron la educación pública, en Brasil también cómo se articularon en torno al femicidio de Marielle Franco. Vemos toda una serie de experiencias que se van entrelazando, o en el 2018 como se articuló una agenda por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde fue intergeneracional y además de que atravesó todas las ideologías políticas. Entonces, vemos esta fuerza de los movimientos feministas y que además se van entrelazando distintas experiencias desde el 2016 hasta la actualidad en estos paros internacionales de mujeres, el 8 de marzo, que además no solamente las experiencias de América Latina, sino incluye Iberoamérica, pero es como desde los sures, desde América Latina, que se va marcando la agenda, y además es una agenda que se construye desde lo colectivo, no tanto desde la individualidad, y marca una diferencia con eso que estábamos acostumbrados a hablar de las olas del feminismo, ¿no?, que viene de determinadas clases medias, desde más la academia, y desde los nortes, y esto vemos que es distinto y además recupera muchas, lo que nosotros llamamos los feminismos comunitarios y decoloniales, recuperan muchas del activismo, de conocimientos, saberes y prácticas de las ancestras, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la performance artística del Violador en tu camino de Chile. Digamos, todas estas serie de experiencias que han puesto en el epicentro los movimientos feministas y la participación de las mujeres jóvenes. También vemos una explosión, ¿no?, también de los movimientos de las juventudes. Si en el 2019, que pareciera el milenio pasado, pero cuando hubo toda esa serie de revueltas en América Latina, que no solo las protagonizaron las juventudes, las protagonizaron movimientos de mujeres rurales, indígenas, lo vimos en Chile, pero también lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador. Ponen el centro, fueron las protagonistas. Lo que vemos que luego eso no se traduce en que todas estas demandas son canalizadas, ¿no?, por las políticas públicas, no son absorbidas. En cambio, la diferencia que vemos con los movimientos de mujeres es que sí que han conseguido permear y generar políticas públicas más transversales, más allá de determinados sectores. Han conseguido tener estrategias de incidencia política que han logrado algunos logros, no solamente en Argentina, sino a lo largo de América Latina, ¿no? Vimos en México cómo se instaló la paridad en todos los niveles, el ejecutivo, legislativo y judicial. Vemos ahora en Chile cómo es la primera constitución, la primera asamblea constitutiva paritaria del mundo, que viene de todo ese movimiento del 2019. Digamos, vemos cómo consiguen hacer una incidencia en las políticas públicas, mientras que la diferencia es que
los movimientos de juventudes reclaman, por ejemplo, leyes nacionales, ¿no? Que hay experiencias en distintas provincias argentinas, pero no han logrado esa capacidad de incidencia en las políticas públicas de forma transversal, más allá de que también esto es un debate de que, por ejemplo, en determinados se crean consejos de juventudes y demás que a veces tienen una distancia bastante grande de los movimientos de juventudes y que no logran, digamos, permear más allá de esos espacios, ¿no? Bien sectorizados. Entonces vemos esa diferencia que han logrado los movimientos de feministas y esa diferencia con los movimientos de juventudes que, a pesar de la fuerza que están teniendo, todavía están bastante alejados de las políticas públicas y de esa transversalidad, ¿no? Que queremos que permee en los estados. Y Cora, y más allá del plano discursivo, en términos prácticos y efectivos, ¿qué participación le dan, qué espacio le otorgan los propios partidos políticos a las juventudes y a las mujeres? Es muy interesante porque Argentina tiene una historia ejemplar del amplio movimiento de juventudes, ¿no? Desde centros estudiantiles de secundaria, universitarios, y la fuerza que tienen, y que además se crean muchos movimientos de juventudes dentro de los partidos o paralelo a los partidos, pero vemos esa brecha de que no tienen incidencia real en las mesas de negociaciones, ¿no? Flavia Freudenberg habla de que las mujeres estamos empoderadas, ¿no? Porque muchas veces este concepto de empoderamiento que se estira y ya no sabemos bien qué significa. El problema es que no tenemos acceso a la toma de decisiones públicas y políticas, y con las juventudes pasa lo mismo, digamos. No tienen ese acceso a la toma de decisiones, sino que las relegan como si hubiera ciertas temáticas que solamente son de jóvenes, que tienen que ver con esto de la inclusión, la exclusión y el enfoque de riesgos, y que deben ser tratados en un determinado espacio, mientras se toman las decisiones en otros espacios donde no tienen poder real, a no ser que una representación. Igual pasa y ha pasado tradicionalmente con las mujeres, digamos, con esos temas, ¿no? Que tradicionalmente, supuestamente, son solamente, nos afectan a las mujeres, como si no afectara al funcionamiento de las democracias, y que también pareciera que se tratan solamente en determinados espacios. O sea, vemos que eso se reproduce, esos roles secundarios y esa división, ¿no? Entre espacio público y espacio privado se reproduce también en espacios como los partidos políticos, las organizaciones. Y bueno, esos discursos que vemos que en la actualidad que reconocen, pareciera que reconocen, ¿no? Esta diversidad, esta pluralidad o multiplicidad de las juventudes, todavía vemos que persisten estas miradas y visiones adultocéntricas dentro de los partidos políticos, como pareciera que no están tan comprometidas con lo público o supuestamente están más encerradas en la individualidad. Y cada vez vemos que hay más, ¿no? Colectivas y movimientos también juveniles que participan, se comprometen, disputan lo público, pero por fuera, diríamos, por fuera de los márgenes del Estado. Excelente, Cora. Y hablando también sobre la participación política, vos tenés varios trabajos referentes a los obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de inmiscuirse en la actividad partidaria, legislativa o ejecutiva, o sea, en todos los planos. Pero, ¿qué obstáculos enfrentan concretamente tanto los jóvenes como las mujeres a la hora de ejercer sus derechos políticos?
Sí, en el proyecto CISA de la Organización Regional de Asuntos del Sur, durante 3 años, del 2018 al 2020, lo que trabajamos fue en identificar cuáles son las violencias machistas, ¿no?, que afectan cotidianamente en las mujeres que deciden participar en política en sentido amplio, no solamente en cargos electos, sino entendiendo la participación política como también puede ser activismo, incidencia política en sentido amplio. Y cómo eso afecta a sus posibilidades de participar, y luego ellas cómo desarrollan estrategias para hacer frente a estas realidades, ¿no? Y además le pusimos el enfoque interseccional y trabajamos con esta diversidad de mujeres, especialmente focalizando las jóvenes, y trabajamos con mujeres afro, con mujeres indígenas, con mujeres rurales, urbanas, también con jóvenes y adultas, como para ver cómo se generaban estos diálogos intergeneracionales, principalmente en Argentina, Guatemala, Ecuador y Paraguay. Hay con mujeres trans y travestis, que no me las quiero dejar. Pero también ampliamos la acción luego a México, Brasil y Colombia. Y entonces lo que vemos es que vimos qué dice la literatura para luego, si efectivamente cuando en los territorios se encuentran esos obstáculos o no. Entonces sistematizamos en 7 dimensiones, que las voy a decir rápidamente para no extenderme demasiado, y voy a focalizar en qué le pasa a las jóvenes, ¿no? Que son los de carácter cultural, ¿sí? Que son más fáciles identificables, sociocultural, digamos, normas, tradiciones, valores culturales y religiosos, que todavía muy fuertemente influyen, ¿no?, en que las mujeres es un asunto de varones. Y todavía es muy fuerte esa creencia. En las dimensiones institucionales, que eso sería, se ha estudiado ampliamente de muchas colegas de la red de politólogas, cuáles son esas reformas electorales de género que fueron desde la ley de cupo, ¿no?, que Argentina fue pionera, a la paridad, que es para donde están la mayoría de países de América Latina están avanzando, hasta la igualdad sustantiva, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Hay 30 años de reformas electorales de género que lo que han hecho es obligado a las instituciones y a los partidos políticos a que incluyan a mujeres. Por sí solos no lo hubieran hecho. Y así ha aumentado la participación política de las mujeres. Pero no solamente es eso, sino se habla de que hay reglas, estatutos partidarios, ¿no?, donde se toman las decisiones, quién tiene acceso al dinero. Entonces, todos esos mecanismos influyen, ¿no? Luego la dimensión familiar, que son presiones, mandatos sociales y doble, triple jornada, ¿no?, que en la pandemia se ha visibilizado, donde el espacio público y privado se ha desdibujado, y las mujeres, ¿no?, que son madres, además de trabajar, han ejercido de profesoras y todas esas tareas acumuladas, y que no se tiene tiempo para el ocio, ¿no? Entonces dificulta poder tener tiempo real en comparación de los varones para dedicarle al activismo, a la política, ¿no? Y una de las muy importantes también es la experiencia política de las mujeres. Si los varones tradicionalmente, y determinados varones, ¿no?, varones blancos, heterosexuales, adultos, han ocupado estos espacios, evidentemente las mujeres que han estado excluidas de esta vida política tienen una serie de dificultades históricas porque no han podido estar, ¿no? Entonces, eso también de capacidad de obtener recursos, de generar redes, de contactos y todas estas cuestiones, ¿no? La dimensión de las subjetividades femeninas, que esta me parece que es muy importante, porque son esas dificultades que son parte del imaginario colectivo y nos los hacemos propios porque desde chiquitas nos educan así, y entonces tenemos esos miedos, temores, inseguridades, que
pareciera que estamos solas, pero en realidad es algo compartido porque tradicionalmente nos han dicho que este espacio no es nuestro. Entonces cuesta mucho, si desde chiquita lo que te dijeron es, se preocuparon por tu estética y tu belleza y quién era tu pareja, y que seguramente era un hombre, no era heterosexual, y que tenías que tener criaturas, digamos, es difícil que vos te veas en estos espacios y no tengas todas esas inseguridades, ¿no? El síndrome esta de la impostora que tenemos que ir todo el tiempo esquivando y se reproduce en estos espacios, ¿no? Y el último es la insolidaridad de género, que este es súper importante porque el sistema patriarcal nos educa, ¿no?, para que entre nosotras la enemistad histórica de las mujeres, y no nos enseña a autorreconocernos, a autovalorarnos, a autoconvocarnos y dar valor a esta sabiduría plural de las mujeres. Esto que entre los varones es muy común, en nosotras pareciera, ¿no?, que no somos chismosas, que nos gusta entre nosotras. Y esto se ve mucho en estos espacios, ¿no? Y si hacemos foco, porque ya veo que son y 27, en los obstáculos específicos que tienen las mujeres jóvenes, este me parece muy importante porque la edad es un factor determinante. En los varones la edad pareciera, si es joven, ¿no?, que es emprendedor, qué capacidad tiene. En cambio, las mujeres pareciera que todavía no están preparadas, que como es un símbolo de menosprecio muy importante. Y además, si focalizamos en, por ejemplo, en relación a las violencias de género, en general los mayores niveles de violencia son contra niñas, adolescentes y jóvenes, y se ven agravados si hablamos de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, en situación de pobreza y otras identidades. Y además que los hogares son los lugares más inseguros para las mujeres. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de dónde están las mujeres y si pueden participar o no, si tienen acceso efectivo a estos lugares. Muchas veces se dice, ay, es que no quieren participar. Bueno, pregúntate por qué no están en este espacio, cuáles son las condiciones que están generadas para que haya la ausencia de las mujeres. Entonces, esto es muy importante y bueno, otras cuestiones también como que hemos dicho, pero la sociofamiliar y también la maternidad y la falta de capacidad sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos también es un obstáculo, ¿no? La posibilidad o no de elegir ser madre o no, y la capacidad de decidir, planificar cuántos hijos o hijas tener. Eso es una cuestión que también afecta y mucho. Sí, claramente son obstáculos que viajan a lo largo de todas nuestras democracias. Y Mercedes, no sé si alcanzo, tengo tiempo para una última pregunta. Dale, vamos, que ahora nos dio curiosidad, saber cuál es la pregunta que falta. Cora, contanos en qué medida la pandemia ha afectado de manera diferenciada a jóvenes y mujeres. Sí, como decíamos anteriormente, la pandemia lo que ha hecho, digamos, es poner el foco en algo que ya existía y además agravar estas desigualdades de género ya existentes. Digamos que lo que nosotras consideramos, Naomi Klein habla, la gente habla cuando las cosas volverían a la normalidad, y ella habla de qué normalidad estamos hablando, si para las mujeres siempre estuvimos en una crisis, ¿no? Siempre tuvimos estas desigualdades presentes. Entonces, es importante tener en cuenta que ha afectado de forma diferenciada a mujeres y varones, por esto, por los usos de los tiempos y la disponibilidad. Inclusive en la academia se ha visto que muchas mujeres, el nivel de mujeres que ha publicado es muchísimo inferior al de varones. En cambio, los varones han tenido más tiempo para presentar y publicar más, digamos, cómo ha afectado y qué... y por ejemplo, en algo como cuando empezaron las primeras medidas, las violencias de género, ¿no? Encerraron a las mujeres
dentro de los espacios de las casas, o sea, el lugar más inseguro para las mujeres, y aumentaron el número de casos de violencia de género. Primero aumentó el número de llamadas y demás porque empezaron a tomar medidas de aumentar el número de teléfonos y otras vías para hacer denuncias o para poder empezar a tramitar las denuncias, pero cayeron las denuncias porque las instituciones estaban cerradas. Digamos, no piensan de forma diferenciada cuáles son los intereses y necesidades de mujeres y varones. Entonces, esto es importante tener en cuenta que deberíamos, ¿no?, que la pandemia nos debería mostrar que es importante poner el foco en la vida y en el sistema de cuidados para hacer viable que realmente nuestras sociedades sean democráticas. Así lo digo. Y si hablamos de especialmente las juventudes, con Mercedes ayer hablábamos que se ha empezado a hablar de cómo ha afectado a la niñez, ¿no?, y esta vuelta a las escuelas, pero se descuida a las generaciones jóvenes que en este momento es una etapa para las juventudes, el socializar es una etapa fundamental de su vida, y no se ha tenido en cuenta. Se descuida, y esto tiene efectos secundarios en la salud mental, emocional de esta etapa de la vida, que es súper importante la socialización. Y también cómo ha afectado, si hablamos de estos temas de educación, empleo, salud, evidentemente las mayores barreras para acceder al trabajo, la interrupción de programas educativos, formativos, ha afectado a las juventudes y no se habla o no se trata específicamente sobre estos temas. Así que deberíamos de empezar a poner el foco en las juventudes y cómo afecta diferenciadamente en estas trayectorias y diversidades, que no es lo mismo, ¿no?, ser una mujer joven que un varón joven, y además si lo cruzamos en Argentina, no es lo mismo en determinados territorios más rurales, en determinadas identidades, culturas, lenguas, que son parte también de la Argentina. Buenísimo, Cora. Mechi, tu pregunta anterior, que tiene que ver con la participación política, digo para los que nos están escuchando, para mí tuvo un sentido muy profundo porque, sépanlo, tenemos una diputada provincial acá sentada en esta ronda, con lo cual hablabas como con mucho conocimiento de causa, porque ejerces ese rol político en paralelo con la academia, el trabajo y la familia y todo el tema. Yo me metí simplemente, además de esa acotación, para comentar que hay un comentario más que una pregunta, pero está buena, de Alma Luz Solano Ramírez, en los comentarios acá en el vivo, que dice que a veces, cuando vos estabas comentando de la participación, cómo se iba como reguero, ¿no?, en América Latina, y cómo iba cambiando y haciéndose dinámica, y justo en ese momento ella hizo una acotación de, a veces esa participación solo queda en el papel, a veces el espacio no es real, más allá de que haya esta efusividad en las calles, que en el fondo, después vos lo abordaste, pero como está ese comentario, quería pasártelo, Cora, para que respondas desde tu perspectiva. Sí, tal cual. Esa es la brecha, digamos, que hemos visto cómo crecen exponencialmente los movimientos feministas, y cómo en los últimos, me atrevería a decir que en los últimos 30 años de política argentina, las únicas que han sido capaces de generar una agenda transversal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fueron las mujeres, los movimientos de mujeres y disidencias sexuales. Esto no fue de un día para el otro, sino son muchos años de construcción, y daría para una charla más, pero y eso realmente no se traduce luego en un acceso a la toma de decisiones política y pública. Todavía vemos esa brecha importante, y sobre todo
si hablamos de la participación política, cuando vamos bajando de nivel todavía se agrava más, ¿no? Una cosa es a nivel nacional, esto seguramente Mechi podría hablar mucho de eso, a nivel provincial, local, o sea, en qué espacios, ¿no? Hay determinados espacios donde todavía no ha permeado todos estos avances, estas reformas electorales de género, porque realmente si no obligan a las instituciones por sí solas, no se dan estos cambios. Eso es lo que vemos. Entonces todavía hay una brecha bastante importante, pero sí que poner en el centro, y eso es importante, este crecimiento de los movimientos feministas, de estas demandas, de visibilizar esto que empezó en Ni Una Menos, con poner en el centro las violencias de género y decir basta, y de decir que no podemos seguir hablando de democracia si la participación real y efectiva de las mujeres y de la diversidad de mujeres sí que ha hecho que por ejemplo, las últimas elecciones en Argentina se han incorporado feministas en distintos espacios. Que eso antes no era así, no era la forma, las posibilidades de acceso de las mujeres en la política. Digamos, vemos avances y vamos por el buen camino, pero estoy en lo cierto y comparto el comentario de la colega, sí, que es una realidad. Bien. Pero todavía es más agravado en las juventudes. Claro. Eso. Y voy a pasarles una pregunta más, está muy buena, de Cristina Díaz, y está picante, así que viene buena, qué bueno el mate en Barcelona. Y con esto vamos a cerrar, no es cerrar, es seguir abriendo, porque seguiremos en el hilo este. Cristina, después seguimos conversando por escrito en la conversación que queda debajo de este vivo. Pero la pregunta se las leo desde mi teléfono, no saben lo que es esto. Dice, pidieron preguntas, hay una que me ronda hace tiempo. Fui una chica setentista, tengo 68 ahora, y parece que en este tiempo transcurrido las mujeres hemos retrocedido peleando por cosas que ya teníamos, desde lugares de automenosprecio que habíamos superado, dejando atrás sin pedir permiso. En la recuperación democrática en las universidades tuvimos tareas clave de planificación y gestión. Hoy nuestras compañeras necesitan comisiones que las empoderen para acceder igualitariamente. Vivir estas cosas me llena de dudas, desde lo político y lo social, plantea Cristina. Te lo paso el comentario y a ver desde wow. tu perspectiva. Wow, por eso fue con aviso, ¿eh? Y no hace falta que la abordemos completamente, simplemente tu reacción y después lo podemos seguir, que esa es la idea. Por eso dejamos esto luego ahí en la comunidad, para poder seguir conversando mucho, con Cristina Díaz. Yo también soy una chica de los 70, de la generación que abrió camino a machetazos para llegar a los lugares donde sus esfuerzos merecían encontrar la cosecha correspondiente, así que interpreto mucho la pregunta. Bien, si no estoy equivocada, Cristina Díaz la conozco. Es de Rosario, claro. Es de Rosario, y también de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bien, cierto que evidentemente este crecimiento de los movimientos feministas también crea ciertas controversias y creo que estos distancias generacionales se están tratando de saldar y lo estamos viendo, digamos, de ver distintas formas posibles de accionar y que todas son respetables. Justamente ayer con Mercedes hablábamos que las feministas con una trayectoria más amplia, cuando hablamos de cómo se generó esta agenda transversal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nos decían que, bueno, antes los debates estaban más en relación a la discusión teórica, la lectura y demás, y había una distancia más con otras generaciones diciendo, bueno, primero lee todo esto y luego podemos debatir, y como que pareciera que se van saldando, ¿no?
para no, ni mucho menos, menospreciar, ni al contrario, todas esas dificultades que atravesaron determinadas mujeres que son pioneras, y que me parece que es titánico el esfuerzo, ¿no? Porque es un espacio, en espacios construidos por y para varones, acceder es muy complicado, así que entiendo esas tensiones y esas dificultades, digo, de las que habla, que yo creo que tienen que ver más con estos diálogos intergeneracionales, que creo que en Argentina sí que se están dando, y que en realidad capaz que desde dentro nos cuesta más de ver, ¿no? Pero desde otros países de América Latina nos miran con mucho entusiasmo, de decir, ¿cómo ustedes lo están logrando? Entonces, me parece que esa sería una posible, pero obvio, abierto el debate, y me parece que acá la voz de quienes lo han experimentado y vivenciado en sus propios cuerpos, ¿no? Son quienes tienen habilitada y autoridad para hablar de ese tema. Buenísimo, Cora, excelente, porque más que un cierre fue una apertura, que es lo que queremos, que esta conversación siga, de verdad. Entonces, me gustaría, perdón. Antes de que despidamos a Cora, así como Cristina trajo a este diálogo a las mujeres que no en los 70, mi abuela era una feminista y su generación que se abrió paso en la primera mitad del siglo XX, la Argentina fue la primera que puso mujeres en las universidades. Quiero traer a otro actor que es del presente y que algunos nos están escuchando y que muchos más nos van a escuchar en Comunidad TIP y cuando repliquemos este video, y son los varones que se sienten imputados de aquello que no han hecho. Varones que están en su casa con sus bebés mientras sus parejas femeninas van a una marcha o van a ejercer su cargo de diputada. El marido de Mercedes Llano tiene ese rol muchas veces. Hemos estado alguna vez en otro país con Mercedes Llano que no podía volver y no se hacía mucho problema porque justamente tiene esa actividad colaborativa intrafamiliar de reemplazo en hombres que respetan profundamente el rol social de la mujer y que sin embargo nos da a veces la sensación a algunos de que estos colectivos los están acusando por igual. O lo digo de otra manera, ¿tienen los colectivos que defienden los derechos de mujeres estrategias de sumar a aquellos que no pueden ser acusados de lo mismo que el viejo y atropellador patriarcado, digamos? Bien, Noemí abrió otro temazo. Yo creo Haremos otro diálogo en otro momento, sí, Cora, no te preocupes. Sí, yo lo que creo es que cuestionar el poder, porque es lo que hacen los feminismos, digamos, cuestionar el poder y quién lo sostiene, suscita muchas controversias, digamos. Para que alguien se pueda sentar en una silla, alguien se tiene que parar, eso es así. Y entiendo que también por los medios de comunicación o determinadas miradas que quieren decir como si fuera la única hegemónica de qué son los feminismos, porque feminismos hay diversidad como cualquier otro movimiento, determinados varones a lo mejor no saben cómo actuar o se sienten interpelados o cuestionados. Digo, está bien que se cuestionen, porque ninguna persona es una feminista perfecta ni acabada, digamos, es un proceso de construcción cotidiano, diario, y de cuestionarse todo lo que te va ocurriendo en tu vida cotidiana, y así mismo los varones, digamos, y quienes abrazan y quieren ser parte de este proceso, porque lo tienen que ser, digamos, porque las democracias mejoran, porque los varones también tienen una serie de presiones y mandatos sociales que ejercer, ¿no? Y que los limitan en las posibilidades de ejercer unas paternidades de corresponsabilidad o unos mandatos, unas presiones de tener que ser competitivos y perfectos en el espacio público o profesional, digamos, todas esas cuestiones que también se desmontan cuando hablamos de los feminismos. Lo que pasa que las urgencias de las mujeres son tan importantes que son los temas que se
que se tratan. Es más, yo celebro que los varones se puedan juntar entre ellos, interpelarse sobre todas aquellas cuestiones, no solamente entre pares, digamos que entre todas esas presiones y mandatos entre pares, sino también en relación a las mujeres, digamos, de cómo debieran ser. Y por desgracia, lamentablemente, muchos de ellos se sienten, digamos, en esos silencios cómplices o esas complicidades, porque es difícil, digamos, entre pares decir acá me planto, ¿no? Y por ejemplo, en la red de politólogas tratamos de visibilizar a las mujeres en la ciencia política y también invitar a los colegas politólogos, por ejemplo, si les invitan a un panel y todos son varones, de decir, yo conozco a colegas que trabajan estos temas, digamos, si las podemos invitar, porque muchas veces como en este supuesto no hay mujeres, no hay invitaciones, digamos. O, por ejemplo, a ustedes que ejercen la docencia universitaria, también que haya bibliografía no solamente de varones, sino también de mujeres. Todos esos ejercicios, que son unos ejercicios extras, porque tradicionalmente a mí me pasó en mi licenciatura, solamente estudiaba varones. Es más, hasta el punto que cuando veía los apellidos, siempre pensaba que eran hombres, ¿no? Hasta que alguna vez veía el nombre y me sorprendía, ¡ay, es una mujer!, ¿no? Una sorpresa positiva porque, bueno, es así y yo creo que poco a poco estamos trabajando en ello y felicito y sumo a todos los varones que se sumen y si se sienten interpelados que lo hagan en este proceso que también estamos las mujeres. Ninguna es perfecta feminista. Gracias, ni Cora. mucho menos. Gracias por esta respuesta. Buenísimo. Pasé a la grilla de que estemos las 4 para hacer el cierre de esta parte en vivo. Hay una pregunta, uy, sí, ya empiezo a ver, Lili Buchner, hay comentarios, hay preguntas, esto está poniendo bueno, pero vamos a seguir ahí, porque así tenemos el compromiso de que hacemos esta conversación en vivo compacta y después la continuamos. Hay un comentario de Lili y hay también de Noemí Mamani que están muy buenos y los podemos continuar después. Cora, si luego querés seguir en la conversación en Comunidad TIP, va a ser fantástico instalar estos temas aquí dentro también. Genial. Y este es un diálogo que ya de por sí da para parte 2, porque nos quedamos ahí como, lo estamos cortando en un momento de efusividad, no que se agotó la conversación, sino que como que recién arrancaba. Pero está bueno, esa es la idea, instalar los temas. Cora tiene mucho escrito sobre esto, también vamos a compartir algunas lecturas y lo que quieran aportar, quienes están comentando también, si quieren aportar fuentes o hechos, no necesariamente bibliografías, sino hechos o anécdotas de la vida propia y la propia trayectoria, varones y mujeres, por favor, habilitados, no se sientan cohibidos los varones de la comunidad TIP. Y por esto lo llamamos diálogo de futuro al ciclo. Tal cual. Estamos abriendo el sendero de nuevas conversaciones, a lo mejor en viejos temas, ¿no? Los nuevos enfoques para los temas, a lo mejor los temas de siempre, no solo los... Dale. Buenísimo. Saludamos entonces y cerramos la transmisión en vivo. Vamos a finalizarla, pero seguimos en conversación en los comentarios. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias, Cora. Gracias. Ahí está. Y ahora entonces voy a cerrar la grabación también, así que